Bienvenidos a otro episodio de En tu silla. Hoy voy a estar conversando con Aldana Neme, que es fundadora de Rizoma Consultora, pero no solo eso, sino que tiene una de las charlas TED más lindas que he escuchado, que es salir del agujero interior, casi como la canción de Virus. Te diría directamente la canción de La Virus. canción de Virus, bueno, buenísimo. Y vamos a conversar sobre los procesos personales, cómo nos reinventamos. No vas a hablar de la teoría, sino de tu propia experiencia, así que bienvenida a este espacio. Gracias, Maricel, me honra. Decime, Aldana, siempre acá arrancamos con una pregunta que pocas zafan, que es, ¿quién es Aldana? Ay, qué difícil. Aldana es una mujer muy curiosa, inquieta, a quien le gusta incomodarse, le gusta leer y le gusta cambiar y le gusta acompañar a otras personas para impulsar ese cambio. Volviendo a la canción de Virus, dentro de ese proceso de cambio que vos decís, calculo que dar una charla TEDx es uno de los hitos, ¿no? ¿Habrás tocado fondo? ¿Por qué salir del agujero interior? Porque no voy a spoilear la charla, que la escuchen. Que la vean. Claro. Salir del agujero interior tenía que ver con que estábamos en pandemia y yo sufrí un montón estar alejada de mis vínculos. Para mí, mis vínculos en mi vida son un pilar central y empezaba a notar que al estar adentro, en un punto para mí empezaba a sentirme como clausurada, ¿no? Como en un agujero interior. Y empecé a salir, cuando ya podíamos salir, a reunirme con amigos, amigas, familia, a la plaza, y empecé a notar que ahí había como una vida distinta y veía como una vuelta a costumbres que teníamos por lo menos en mi infancia en los 80, de festejar los cumpleaños afuera, el budín casero, el pan casero. Y para mí ver eso y ver esos vínculos fue como salir del agujero interior y empezar a decir, acá hay una vía y acá hay una beta y acá puedo reunirme con otros. Y lo que me gustó mucho de eso es volver a recuperar el espacio público, ¿no? Que creo que hace muchos años, por lo menos en las zonas urbanas, empezamos como a hacer cada vez más cosas adentro de casa. Y me gustó mucho esa idea de recuperar el espacio público y salir del agujero interior, porque en el mundo pasan un montón de cosas. Qué bueno, ahí de todos tenemos nuestro interior, ¿no? Que por ahí nos condiciona en esa mirada que hay de afuera hacia adentro, o quizás tenemos ese síndrome del impostor que dice, bueno, mirá, no sos suficiente, llegaste hasta acá con todos estos títulos, te falta un poquito más. ¿Cómo podemos trabajar y desarrollar nuestro potencial en una edad que puede ser como la mía, que ya pasé los 40, que he vivido muchas cosas, que quizás he sido exitosa en muchas cosas? ¿Cómo transito mi futuro, mi nuevo futuro? Bueno, en principio lo que yo pensaría, Mari, es como desarticular esta idea de estudiar, que está buenísimo, yo soy muy fan de estudiar, pero también pienso que muchas veces consumimos educación y nos pasamos al otro lado, entonces funciona como una especie de pantalla. Estudio para no hacer. Totalmente. ¿No? Y en algún momento tiene que llegar el momento de la praxis y de poner en práctica eso. Entonces, en principio diría, tomarse un tiempo y decir, no voy a estudiar, sino que mi campo de aprendizaje va a ser la práctica. Entonces me pongo a practicar, me pongo a hacer, me pongo a probar nuevas herramientas y a partir de ahí, cuando vos te ves en acción, podés decir, ahora me doy cuenta que en realidad mi área de vacancia tiene que ver con esto y no con esto otro. Hay gente que es muy buena, tal vez, no sé, en lo técnico y dice, pero quiero estudiar sobre, no sé, inteligencia emocional, sobre habilidades blandas. Hay gente que es al revés, dice, soy muy buena en lo comunicacional, pero me faltan más habilidades técnicas. Entonces frenaría esta cosa de estudiar, y también mapearía mucho cuáles son las habilidades que construiste. Porque cuando uno mira hacia atrás, a veces tiene la sensación de que está empezando desde cero, pero no está empezando desde cero. Nunca empezamos desde cero. Un montón de habilidades que se construyeron, de saber hacer, de prácticas, muchas son propias, otras vienen de nuestras familias, del lugar donde vivimos, donde crecimos. Parece que ahí hay mucha información. Acompañas mucho de procesos vocacionales, ¿no? Desde Rizoma. Y hoy, nada, en otro de los episodios que grabamos, alguien contaba que una amiga llegó a una determinada edad y conectó con una vocación de niña que era ser cantante. ¿Cómo nos paramos ante eso? Es quizás
hay cosas que dejamos de ser y que queremos ser más adelante, tenemos libertades para eso, ¿no? ¿Cómo juega? Depende. Desde Rizoma planteamos que no hay una sola vocación, ¿no? Que en general uno piensa que la vocación es un llamado interno y que hay gente muy iluminada que la descubre rápido y gente que no. Y a veces lo que pasa es que no tenemos la posibilidad de desarrollarla, esa vocación. A veces creemos que es un hobby y después, 20 años más adelante, nos golpea la puerta. Y muchas veces existen también como mandatos o imperativos, ¿no? No en todas las familias uno va y dice quiero ser cantante y la respuesta familiar es que bueno, te apoyamos. Que suele no ser. Suele no ser, ¿no? Entonces, ahí mi sugerencia es empezar a darle espacio a esa vocación y a probarlo, porque también a veces uno cree que es una vocación desde una fantasía y cuando lo prueba dice, en realidad me gusta para 2 veces por semana, pero no para una vocación, ¿no? Pero sí creo que uno puede darse cuenta de si le gusta o no, probando. Hay que probarlo. Probando. Y para probar tenemos que romper algunas palabras, ¿no? ¿Qué es el éxito? Quizás en el probar fracasamos. Esa mirada que decía recién, que te condiciona, bueno, ¿para qué vas a probar? ¿Para qué vas a hacer? Porque también es un descubrir, darte el tiempo para descubrir con qué conectás ahora, lleva un proceso y lleva a romper con esto. ¿Cómo hacemos para amigarnos con esa idea de éxito? Definiría qué es el éxito para cada uno. Tal vez para alguien el éxito puede ser, tengo tiempo para ir a buscar a mi hijito a la escuela. Para otra persona puede ser, puedo articular mi trabajo con un estudio, o para otra persona puede ser, un martes a las 4 de la tarde puedo estar haciendo una clase de yoga, ¿no? O Silvino Campo que decía, conmover a una persona ya es mi éxito. Me encanta eso, porque recibo mucha gente en Rizoma y que lo que me plantea es, para mí el éxito es como sentir que ayudé a transformar la vida de alguien y que se quedó con un aprendizaje. Entonces, en principio, pensaría eso, que es el éxito, y después pienso que también para poder probar hay que habilitarse, y para habilitarse hay que poder cambiar algunos modelos mentales, ¿no? Esa es la parte difícil. Vamos a hablar años, es muy difícil, porque para cambiar modelos mentales hay que desaprender. Y para desaprender se necesita un espacio seguro que nos contenga, y también habilitar la posibilidad de fracasar, ¿no? Y no es si voy a fracasar, y sí, vas a fracasar en algún momento. Es una posibilidad, ¿no? Y a lo mejor yo lo que digo es, por suerte podemos probar en chiquitito, ver qué necesitamos corregir, hacer comunidad con otros y demás, pero no podemos darnos cuenta si nos gusta o no hasta que no probamos. Hay que habilitar eso. Las decisiones no son teóricas o abstractas, sino que se juegan y uno las puede revalidar en la práctica y en el hacer. Dentro de eso que estamos hablando de la práctica y el hacer, se meten nuestros propios procesos vitales, ¿no? 45 años, mujer, algunas quizás podemos pensar que estamos volviendo de una maternidad, de una decisión de cuidar a nuestros hijos, criarlos y reencontrarnos con nuestra profesión o no. Otras quizás pueden estar en un proceso de que llegaron a un nivel muy alto gerencial y hoy le están invitando a una despedida. Otras pueden decir, uy, quiero emprender algo que no pensé. Bueno, ¿cómo, si alguien está escuchando, qué es el primer pasito que debería dar para todo eso? El primer pasito para mí es clarificar el proyecto vital. Hoy pensaba cuando venía para acá, qué difícil es identificar el deseo. Uf. ¿No? Y hablar de deseo, porque para identificarlo hay que hablarlo. Hay que hablarlo y a veces cuesta años ponerlo en palabras. Exacto. Después hay otro camino para poder entender si es eso lo que quiero. Pensaba que estoy trabajando con una chica y trabajábamos esto de, ¿vos querés estudiar arquitectura o querés ser arquitecta? Porque a lo mejor lo que querés es ya estar del otro lado, pero no querés bancarte el proceso. Entonces, primero clarificaría cuál es el deseo, trataría de pensar si es algo más estructural o coyuntural. Hay gente que tal vez está en un momento muy heavy a nivel laboral y dice, me quiero ir y tengo una crisis con mi vocación, y en realidad es coyuntural, ¿no? A veces atrás de eso hay algo que tiene que ver
con que hace 30 años atrás la profesión que elegí fue un mandato y no lo elegí yo. Yo quería hacer otra cosa y no pude. Y después ahí, bueno, empezar a escribirlo y yo digo a operacionalizar ese cambio. Y es como, bueno, si yo en 5 años me veo en un proyecto independiente, ¿qué podría empezar a hacer ahora cortito? Bueno, a lo mejor me propongo en los próximos 6 meses tomarme 6 cafecitos con personas distintas. Exacto. Cortito, chiquito, sin mucha exigencia, livianito. Y a partir de ahí me voy a escribir un informe de una página de cuáles son los aprendizajes y no le voy a preguntar a la gente cómo hizo para pegarla desde un modelo exitista. Contame lo que no. Decime lo que no tengo que hacer, en qué te equivocaste vos. Y a lo mejor ir planificando el cambio de escalones. Claro, y que no todo es todo o nada, me parece, ¿no? Que también es eso, es como que queremos todo ya y que para cambiar es el cambio rotundo. Uno puede ir haciendo microacciones para ver además si ese caminito es viable o no, si es lo que efectivamente nos gusta, conectar o no con ese deseo. Hay que también entender que no es todo ya. Bueno, eso que vos traes es como central, porque muchas veces como gana la ansiedad. Claro. Y en realidad es un proceso largo. Porque además está la incertidumbre en el medio. Que la amamos y la abrazamos, claro, aunque nos pese, aunque decís, porque también trae muchas sorpresas. Claro. Muchas veces es todo ya y muchas veces lo que observo es que no queremos pagar el costo del cambio. Entonces, quiero cambiar, pero no quiero perder nada de lo que tengo. Quiero mi estilo de vida, quiero mi tiempo personal, no quiero pagar el costo de la transición. Entonces no querés cambiar. Es una expresión de deseo. Cuando querés cambiar, estás dispuesta a decir, bueno, voy a tener que resignar un pedacito de mi fin de semana, 2 horas del sábado para escribir y trabajar sobre mi plan de cambio. Si no es simplemente una expresión de deseo. Y ahí a veces nos hacemos trampas. Es como pido una mentoría, es porque quiero cambiar. En realidad, si vos querés cambiar, hay todo un trabajo previo, hay una disciplina en lo que uno hace, hay posibilidad de probar. Y también lo que yo sugiero es, bueno, poner en valor qué recursos tenemos en nuestro entorno. A lo mejor tener una oficinita propia en casa es un recurso para trabajar en el cambio. A lo mejor tener ya un emprendimiento en paralelo al trabajo propio es como un valor. Hay que pensar ahí cómo podemos poner en valor y revalorizar esos recursos. Sí, vos es que en las conversaciones que tengo con mi hijo, una de esas siempre le digo que cada decisión tiene consecuencias, ¿no? Y que uno tiene que hacerse responsable de esa decisión. Las consecuencias pueden ser hermosas o no tanto, pero que uno tiene que decidir y hacerse cargo, ser responsable. Vos en los procesos que es una parte que cuesta hacerte cargo de eso, decir, bueno, tengo que cambiar. Y quizás lo que fui ayer ya no va más. Hermoso. Lo que veo es que lo que más cuesta es hacerse responsable, porque muchas veces se ve perfecto y es lo que fui ayer, ya no va más, pero todavía no estoy encontrando hacia dónde. Y en ese espacio de articulación lo que aparece es la crisis, que la celebramos, porque uno se puede hacer un montón de preguntas, pero también la crisis, cuando aparece, hay algo del duelo. Cuando uno cambia, hay un duelo por lo que uno fue, porque esa identidad nos dio un lugar en nuestra familia, en la sociedad, en el trabajo, un lugar de valor, de respeto, de prestigio, y hacerse responsable del cambio también es entender, y eso lo veo mucho en la cotidianeidad de Rizoma, que hay personas que dicen, acá soy un 10 y tengo un montón de prestigio, y se abren, casi te diría, cuando entro en un espacio, y acá soy uno más. No. Y acá me estoy equivocando y hay personas con más experiencia que yo y no entiendo nada. Para algunos puede ser tremendamente conmocionante y dicen, me quiero ir, y para otros es lo que necesitaba. Un nuevo desafío. Totalmente. Y ahí se mezcla la educación emocional, ¿no? Cómo gestionamos las emociones. Porque en ese, como si querés, algunos pueden sentir que arrancan de cero, que uno nunca arranca de cero, pero encontrarte en un ámbito donde no sos la referencia, sino que sos uno más. Bueno, ¿cómo gestionamos emocionalmente ese proceso de cambio? En general es muy positivo la gente que ya arranca un proceso de cambio teniendo como un espacio terapéutico. Eso es espectacular porque ahí se van elaborando un montón de cuestiones y si no, a veces desde Rizoma lo recomendamos. Y también es bueno empezar a evaluar
los propios recursos de afrontamiento ante ese cambio. Y uno podría decir, ¿cómo es mi actitud ante el cambio? ¿No? ¿Cómo es mi capacidad para cambiar si tuviese que medirla o evaluarla? ¿Cómo es mi tolerancia a la frustración? ¿No? ¿Cómo es mi capacidad de aprendizaje? ¿Cómo es mi capacidad para adaptarme a los emergentes y soltar rápido la idea que tenía para adaptarme a lo que el entorno me propone? Entonces, la idea ahí también es ir haciendo como una doble evaluación del cambio y cómo se posiciona uno en relación a qué recursos de afrontamiento tiene. Y eso es inteligencia emocional pura. Totalmente. Bueno, para finalizar tenemos una mujer de nuestra generación que está escuchando, que tiene ese bichito que, bueno, quiero cambiar, necesito cambiar, tengo que hacer algo. Bueno, ¿qué consejo le damos? Bueno, que escriba por qué quiere el cambio, dónde quiere estar, y a partir de ahí que empiece a pensar en un plan de cambio que tenga fechas posibles, estimadas por supuesto, sí, que tenga objetivos y que también piense si en realidad ese cambio que está buscando se articula con el momento vital en el que está o se va armando como una Y, ¿no? Entonces mi vida va por acá, pero mi proyecto profesional iría por acá y bueno, eso en algún momento, esa bifurcación cada vez se hace más ancha. Exacto. Pensar si en realidad este cambio está al servicio de mi proyecto vital. Si yo lo que más valoro es poder a la mañana ir a una clase de yoga o ir a trotar, es raro que diga ahora quiero un puesto gerencial, ¿no? Donde tenga que estar todos los días hasta las 7 de la tarde en una oficina. Y uno a veces no se da cuenta, pero escucho mucho esas contradicciones. Entonces empezar a ver si hay una articulación y si hay coherencia. Bueno, gracias Aldana, como siempre un placer. Gracias.